este libro él tiene dos líneas, una línea que es algo como de sociología de la ciencia, denuncia que los países pobres no pueden darse el lujo de no tener ciencia, bla. Y en este libro es un libro particularmente autobiográfico donde él hace todo un recorrido de su camino como investigador y como científico hasta su exilio. Y lo que les va a presentar Martín es una parte donde él describe, en función de cómo él ve con sus ojos de niños en su familia, esto que él correlaciona con entre la italianidad y la vejez. Bien, por eso el extracto le pusimos la vejez y la italianidad, o cuanto más viejo, más italiano. Y dice más o menos así, lo tienen también dentro de los textos, dice: oh maravilla de la mente, con esas cadenas causales llenas de fantasías, debí cimentar de alguna forma la capacidad de razonar y comenzar a urdir mis propias teorías. Una de ellas se generaba como sigue. Marcelino Cerejido, mi padre, había migrado de España a la Argentina, donde solo tenía un hermano y una hermana mayores, que para colmo de desafectos y lejanías, no vivía en Buenos Aires. De modo que para todo fin práctico, mis familiares eran casi exclusivamente los Mattioli, la rama materna de un árbol que hundía sus raíces en Italia. Los padres de mamá eran italianos, hablaban entre ellos un piamontés y conmigo en lo que ellos llamaban la Castilla, parlanza que a pesar de constituir un esforzado acercamiento al idioma que había en la calle, era tan deforme como sus huesudas manos, tan poco flexible como sus rodillas, de tan escasa penetración como sus ojos présbitas, y tan enclenque como sus titubeantes pasos. En cambio, tío Pascual, el mayor, quien había venido de Castagnole Lance, Piamonte, cuando apenas tenía un año de edad y era por lo tanto italiano, no tenía el menor acento peninsular. Yo pensaba que si bien tío Pascual era italiano, no lo era como los abuelos. Lo seguían en edad tío Marcos y mi madre, argentinos ambos, que jamás hablaban en italiano, pero que lo entendían con toda facilidad. Luego venían los argentinísimos tío Juan y Carlos, que no hablaban piamontés, pero que así y todo sabían canciones alpinas, refranes en italiano y frases sueltas. La menor era tía Josefina, cuyo italiano a lo sumo le permitía seguir el hilo de lo que se estaba hablando. Pasábamos hacia la generación siguiente, la de mi hermano Carlos, mi prima Lucillo, que éramos 100% argentinos. Y sobre aquella casuística familiar en la que ordenaba a mis parientes por edades y grado de italianidad, desarrollé mi primera hipótesis científica, que habría de ser tan errónea como todas las que generaría más tarde en la vida profesional, pues llegué a pensar que a medida que uno envejece se vuelve italiano. Si para más datos tomaba en consideración las edades y grados de italianidad de los amigos de la familia, la hipótesis salía fortalecida, pues todos los chicos, compañeros míos, eran argentinos, y en cambio todos los viejos amigos de mis abuelos eran italianos. Si en aquel entonces, pero con el entrenamiento científico actual, hubiera tenido que defender el punto de vista, habría podido graficar lo itálico en cada uno en función de su edad, obteniendo así una recta con un alto coeficiente de correlación. ¿Cómo explicaba que el castellano que hablaban los abuelos fuera tan deforme y estuviera tan contaminado con un fuerte acento piamontés? Sencillamente como un producto del esclerosamiento de sus lenguas, similar al de sus articulaciones, al de sus ojos o al de sus pieles. El italiano era algo así como un estado senil del castellano. En carnaval, cuando nos disfrazamos de viejitos, usábamos ropas de nuestros mayores, una boina, un par de anteojos sin cristales, nos pintábamos mostachos con un corcho quemado y completábamos la caracterización encorvándonos, marchando con bastón y fingiendo hablar en italiano. En las murgas cantábamos: si parliamo del dottore farabunci punci pum. La hipótesis fue muriendo por ineficiencia, sin que me percatara. Así todo sufrió un colapso preciso y final. Boido. Lo trajo la maestra ya iniciados los cursos, cubriéndolo protectoramente con su brazo y apoyando su mano sobre el hombro del chico para poder así acurrucarlo junto a su cuerpo. Lo vimos con sus pantalones cortitos de terciopelo, que tenían una hilera de botones de nácar a cada lado, temeroso, vivaz y de mirar emotivo. Boido se paraba tieso sobre sus enclenques patitas de tero, su cabello rubio, largo y engominado, terminaba lisa y prolijamente en una nuca formada por dos músculos flacos que siempre estaban tensos.
lo ubicaron junto a mí, uno de los bancos de adelante, obligando para ello a Cirilo a cambiarse hacia uno en el fondo del salón, pues de todos modos ya estaba demasiado alto como para la primera fila. Por ser un compañero de banco me encargué de sondear al recién llegado y lo fui haciendo furtivamente. Boido venía de Italia, Trieste. Para mayor precisión, y por si eso hubiera sido poco, era italiano. ¿Tan chico italiano? Quise confirmar. Y Boido tuvo entonces un nuevo ataque de extrañeza y angustia en ese país tan lleno de cosas ajenas. Le agrimió, pero se sobrepuso, y venciendo su congoja, me contó que en Italia había muchos italianos de su edad, y los había aún más precoces. En cierto modo, pude comprenderlo, pues mi abuelo solía afirmar que Italia era un país mucho más adelantado que la Argentina. Además, quizás por la Guerra Mundial, gran parte de las conversaciones del abuelo se referían a la Segunda Guerra Mundial y sus penurias, o Dios sabría por qué peripecias de la vida, allí la gente se había visto obligada a empezar a ser italiana desde su temprana infancia. Del mismo modo que en la Argentina había niños a quienes la pobreza había forzado a vender periódicos, lustrar zapatos o repartir leche. Bueno, espero no haberlos aburrido con el relato y que estén ahí. Yo no estoy viendo nada, ni el chat ni nada, pero fíjense que la pregunta que surge a partir de este breve relato es ¿en qué se parece lo que hace Marcelino, de acuerdo con el relato, a lo que hicieron ustedes al analizar los casos anteriores? Entonces, fíjense que lo que intentamos hacer con esta presentación, en el trabajo práctico, es que ustedes puedan ver que en todos los casos, en los 3 casos, en el que trabajaron ustedes o en los otros 2, si los hubieran trabajado, ustedes trabajan con una serie de datos que en algún punto son más o menos congruentes para armar una historia, una narrativa coherente que les permite establecer un problema que existe allí, que les permite plantear una hipótesis de resolución de dicho problema y que ustedes la pueden, volviendo sobre esa misma narrativa, poner a prueba. Es decir, ustedes pueden cotejar con los datos que encontraron en esa narrativa si su hipótesis de resolución del problema es válida o no. ¿Y por qué presentamos estos problemas que nada tienen que ver con ciencias naturales? Bueno, porque de alguna manera trabajar con estos problemas es una manera de distanciarse del contenido para poder trabajar en una clase 0, si quieren, ¿qué implicaría la resolución de problemas? Es decir, si ustedes tienen que trabajar en la clase 1 una resolución de problemas de ciencias naturales, se van a encontrar con la complejidad, con la dificultad, que sus estudiantes no solo van a tener que entender, digamos, por decirlo de alguna manera, la lógica intrínseca que hay en este recopilamiento de datos, en esta presentación del problema, en el planteamiento de hipótesis y en la puesta a prueba, es decir, la lógica intrínseca que hay en estos pasos que hay para resolver un problema, sino que además van a tener que enfrentarse a la complejidad del contenido de las ciencias naturales. Entonces ustedes con este tipo de problemas lo que pueden hacer es separarse de los modelos de ciencia escolar que van a estar trabajando en sus clases. Y de esta forma mostrar, presentar y poner a los estudiantes en situación de resolver problemas que no necesariamente son de ciencias naturales. ¿Hasta acá vamos bien? Si hay algo que quieran interrumpirme durante la clase, me interrumpen. Recuerden que yo no estoy viendo ni el chat ni a ustedes, porque si no aparece eso negro. Entonces, ¿para qué se suelen usar problemas como actividades? Como actividades escolares, por supuesto. Bueno, primero para indagar ideas previas, ya vimos un poquito la semana pasada. Segundo, para adquirir habilidades cognitivas de nivel superior, es decir, toda esta práctica de cómo resolver problemas de ciencias naturales es una práctica que requiere que pongan en juego distintas habilidades cognitivas y no simplemente hacer cálculos o copiar o justificar aquello que encuentran en una narrativa o en un texto. Tercero, para generar actitudes positivas hacia la ciencia. Cuarto, para presentar la, comillas, utilidad de los modelos de ciencia escolar para operar en el mundo, es decir, para poder operar en el mundo con modelos científicos.
ustedes van a ver que durante la clase yo voy mencionando los modelos de ciencia escolar. Esto es una forma de decir que los modelos que nosotros trabajamos en la escuela, sean los niveles educativos que sean, son distintos a los modelos científicos eruditos, son distintos a los modelos científicos que trabajan los científicos en sus actividades laborales. Por último, para evaluar los aprendizajes. Para todo esto se puede trabajar con problemas. ¿Qué tipo de actividades se suelen proponer como problemas? Bueno, cuando nosotros vamos a ver qué tipo de actividades hay en los libros, en los materiales didácticos, en las clases de ciencias, demás, lo que nos encontramos son que en general hay actividades para justificar o ejemplificar o aplicar teorías científicas. Que hay actividades del tipo de analizar y evaluar resultados iniciales o finales, pero no procesos. Es decir, cómo cambió un sistema a partir de su estado inicial y su estado final, pero sin trabajar sobre lo que ocurrió en el medio, sin las razones, sin la fundamentación, la argumentación, si quieren, a lo que se debieron dichos cambios. Enfatizar el aprendizaje de algoritmos de resolución. Esto es típico. Uno se encuentra con que las actividades que se plantean como problemas en general son actividades que tienen de fondo la intención de que los estudiantes aprendan algoritmos de resolución y revisen en sus biografías escolares cómo probablemente muy cerca en el tiempo ustedes hayan tenido que enfrentar este tipo de, pongámosle comillas, problemas, que en realidad son actividades de aprendizaje de algoritmos de resolución. Obtención de respuestas exactas y únicas. Típico caso, resuelve este problema de la solución y ponen un cuadradito para que uno allí ponga el resultado del problema. Entonces, lo que decimos es que lo que se suele proponer en las clases, en realidad son ejercicios. Vamos a distanciarnos un poco de la idea de problema, que plantea, valga la redundancia, una problemática a resolver con múltiples variables y distintas formas de encararla, con lo que es un ejercicio. Mucho menos complejo, mucho más sencillo en términos de las habilidades cognitivas que se requieren para operar sobre el mismo. ¿Qué críticas podemos hacerles a los ejercicios? Que en algunos casos servirán para aprender algunas cosas, pero ¿qué críticas le hacemos nosotros desde la perspectiva de lo que consideramos que es la resolución de problemas? Primero, como decíamos hace un instante, los ejercicios suelen favorecer aprendizajes memorísticos o algorítmicos. Sin hablar de ninguna materia en particular, ustedes revisen en las materias que han cursado o revisen en las materias que han pasado por la escuela secundaria y recuerden aquellas en las cuales simplemente lo único que tenían que aprender es hacer un ejercicio con determinados pasos, y una vez que aprendían ese ejercicio, del ejercicio 1 al 5 de la guía eran todos el mismo. Eso implica que se pueden resolver sin comprender. ¿Sin comprender qué? Sin comprender lo conceptual. No hace falta poner en juego el conocimiento de los modelos científicos escolares, porque si una se aprende ese algoritmo, si memorísticamente aprendemos los pasos que hay que seguir, en el orden que hay que hacerlos y las reglas que hay que cumplir, uno puede resolver ese ejercicio. Es decir, por ejemplo, uno podría, por ejemplo, resolver ejercicios de dinámica de los típicos de diagrama de cuerpo libre sin comprender absolutamente nada de lo que es la dinámica, por ejemplo, o de qué implica una fuerza, o las leyes de Newton. Uno podría resolver un ejercicio sobre acidez o basicidad y calcular el pH y la concentración de protones, o de oxidirlos en solución, sin la necesidad de entender absolutamente nada sobre lo que es un ácido y lo que es una base, por ejemplo, o lo que es una solución. Y así pueden rastrear un montón de ejemplos. En general son poco desafiantes. Para los alumnos estos ejercicios no son nada motivantes,
Se suelen resolver rápidamente, porque suelen involucrar pocas variables en juego, y en general no promueven una imagen adecuada de la actividad científica y de la naturaleza de las ciencias. Aquello que se presenta como problema científico, en realidad suelen no ser problemas científicos, porque los problemas científicos en realidad son muchísimo más complejos que eso que nos presentan como un problema a resolver. Entonces, nos planteamos, ¿existen alternativas para eso? Bueno, la propuesta que nosotros hacemos es que, por supuesto, existen alternativas, si no la clase terminaría acá. Lo primero que uno necesita plantearse es que es necesario proponer tareas abiertas que exijan reflexión y toma de decisión y no va a hacer tanto hincapié en el resultado final, en un resultado unívoco o en los procesos iniciales o finales. Que también es necesario, desde el punto de vista de las actitudes de los estudiantes, un control progresivo de las tareas a cargo del estudiantado. Es decir, que los estudiantes puedan autoorganizar sus tareas, que puedan resolver esos problemas y que a su vez puedan ser conscientes de los pasos que fueron planteando durante la resolución de dicho problema. Esto implica a su vez, complementariamente, que tiene que haber una disminución del control externo para favorecer la autorregulación de los estudiantes y a su vez la autonomía en la toma de decisiones por parte de los estudiantes. Para esto es necesario, sí o sí, considerar los objetivos que nos proponemos con las actividades que estamos planteando como problemas y analizar el mejor dispositivo para alcanzarlos. Esto quiere decir, a la hora de encarar una actividad de enseñanza, hay que diseñar un problema que esté acorde con esa actividad de enseñanza. Más o menos algo parecido a lo que veíamos cuando vimos las finalidades educativas. Bueno, acá hay una relación más o menos parecida. Bueno, yo me voy a fijar ciertos objetivos de enseñanza o ciertas actividades escolares, lo que tengo que ver es la forma de trabajar con problemas para alcanzar esos objetivos. Y proponer preguntas auténticas. Acá tomo un fragmento de algo que plantea Gerst, que es un psicólogo de la corriente sociohistórica, de la corriente Vygotsky, que en su libro La mente en acción dice que las preguntas auténticas son aquellas para las cuales el docente no tiene una respuesta preestablecida. Dialógicamente, las preguntas auténticas señalan a los alumnos el interés del docente por lo que ellos piensan y saben, y no solo por sí pueden decir lo que otro piensa o ha dicho. Invitan a los alumnos a aportar algo nuevo a la discusión que puede cambiarla o modificarla de alguna manera. Entonces, en este sentido, lo que plantea el autor es que operan dialógicamente, ya que permiten un número indefinido de respuestas aceptables y abren el campo a las ideas de los estudiantes. En oposición, el autor plantea lo que llama preguntas de examen. Dice, una pregunta de examen no permite a los estudiantes control alguno sobre el flujo de la discusión. Solo permiten una respuesta correcta. Y son, por lo tanto, monológicas o unívocas. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, Sí, sí. Sí. Recuerden que yo no estoy viendo a nadie. Bien. Cualquier cosa, si no, me interrumpen. Esperen que... Sí, yo. Sí, decime. Lo de las preguntas, proponer preguntas auténticas, eso último que dijiste. Sí. No, que el docente no sepa la respuesta, me quedé como que un ejemplo, no. Simplemente lo que plantea el autor, esperen porque creo que dejé de compartir. Sí. Díganme si ahí se ve bien. Sí, ahí se ve. Perfecto. Simplemente lo que plantea el autor, en este caso, es que lo que hay que tratar de trabajar en las clases de ciencia son preguntas que inviten a respuestas que son abiertas, que tengan muchas respuestas, que no sean de respuesta unívoca, que no le pregunta a los estudiantes un resultado que en general tiende a ser numérico, esto no lo dice el autor, lo digo yo, para que coloquen al final sino que inviten a la reflexión, inviten al debate y que en ese sentido dice que son preguntas dialógicas. Ok. No le estoy preguntando al estudiante para que me conteste algo, que está bien o está mal, algo que, para que el estudiante
diga algo que otro ya sabe y que ya dijo que sabe, y que el estudiante lo repita, y diga si eso está bien o está mal, sino que le estoy preguntando, en algún punto, le estoy preguntando qué opina sobre ese tema que está en debate. Por supuesto, desde el punto de vista de los modelos científicos, ¿no? No es una opinión despojada de lo que son los modelos científicos. ¿Está bien? Ok, sí, ahora sí, gracias. Una pregunta. ¿Esta unidad es la razón por la que matemática cursa separada de P1? No. Yo no te puedo resolver esa pregunta, pero no, la didáctica de la matemática tiene una cantidad de aspectos. Por empezar, y acá digo, no sé si... Digo, por empezar, hay un debate epistemológico en términos de lo que son las ciencias naturales, empíricas, fenomenológicas, experimentales, etcétera, lo que es la matemática. Entonces, ya ahí uno podría distinguir disciplinas que son fenomenológicas, empíricas, experimentales, demás, y una disciplina, no sé, no me atrevo a definir a la matemática, pero uno podría decir en algún punto que podría ser prácticamente una disciplina teórica. Y si uno extrema esa posición, podría ser mucho más parecida a la filosofía que a la lógica. Esa puede ser una razón. Pero después, retomando tu pregunta y trayéndola a lo que estamos hablando ahora sobre resolución de problemas, yo lo que te diría es que igual uno puede trabajar preguntas abiertas desde el punto de vista de la matemática, ¿eh? No necesariamente la matemática admite solo problemas con respuestas cerradas. No, eso sin duda. Lo que surge a veces es justamente en esto, por ejemplo, cuando hablabas antes de el tema de las preguntas que van a lo procesual o como de la matemática, donde vos aprendés o sea, aprender la herramienta es aprender un proceso en matemática, por ejemplo. No sé, aprender a derivar. No existe la forma abierta de volver a deducir la teoría de derivación, por ejemplo. Eso es lo que yo... La pregunta es porque deberías saber de didáctica de la matemática para responder. Sí, yo creo que se nos va a todos de las posibilidades de opinar de verdad con modelos teóricos, porque sabemos cuestiones epistemológicas, pero no del campo. Entonces me parece que, claro, que ninguno está habilitado para eso. Tal cual. Y por otro lado, esto de que vos decías de que las preguntas sean abiertas, y cuántas veces nosotros mismos, siendo estudiantes de la facultad, como alumnos nos hemos quejado cuando o nos alegramos cuando decimos, este examen tenía una pregunta que era igual al ejercicio tal de tal guía, y se resolvía igual. Y cuántas veces cuando te ponen algo completamente diferente genera ese rechazo pero preguntan en el examen algo que no tiene nada que ver con lo que hicimos en clase, por ejemplo. Allí hay dos cosas. Una, también los alumnos, cuando fuimos alumnos, jugamos el rol de alumno. Es decir, entrenarse para resolver problemas requiere un entrenamiento. Si luego de años y años y años y años de entrenamiento en resolver ejercicios, a uno le ponen un problema para resolver, seguramente es mucho más engorroso. Con lo cual, seguramente es más fácil resolver un ejercicio. Y bueno, nosotros como estudiantes universitarios tenemos experiencia en eso. Pasamos muchas materias donde resolvemos ejercicios. Eso es el punto 1. El punto 2, me olvidé lo que te iba a decir, pero el segundo comentario que habías hecho, me lo olvidé. Repetímelo, porque me quedé pensando en el primero. El comentario, el último que hice fue esto de que como alumnos vivimos esto de las preguntas abiertas y de aprender a hacer. Ya me acordé. Si a vos durante las clases de ciencias te hacen resolver ejercicios y después en el examen te toman un problema, bueno, hay una incongruencia. O resolvemos ejercicios o resolvemos problemas. Por eso, así hincapié antes en los objetivos que nos planteamos. ¿Qué queremos resolver con eso? Entonces, los objetivos tienen que estar en consonancia, tienen que coordinarse con lo que después nosotros vamos a presentar como actividad. Entonces digo, si uno va a presentar ejercicios durante las clases de ciencia, luego no puede evaluar con problemas.
porque entonces el estudiante, la estudiante tendrá que enfrentarse a una técnica desconocida, que es la técnica de resolver problemas, que nunca la aprendió, y enfrentarse al contenido, al modelo científico, a lo conceptual. Entonces, tiene que haber una relación entre eso, ¿sí? Tiene que haber una coherencia, ¿ok? Perfecto, gracias. ¿Seguimos? Priscila, ¿Puedo vos hacer una habías... consulta? Sí. Sí. Perdón si es mala la pregunta, pero en la última parte cuando te referiste a una pregunta de examen, no entiendo si es una categoría que la llaman de esa forma o si se piensa que en un examen escrito mediante una consigna en particular no se puede despertar una pregunta auténtica. No, simplemente es una pregunta que... Simplemente es una... es una... no me sale la palabra, un planteo que está haciendo el autor como para que decir que las preguntas de examen no se refiere a un examen escrito u oral, se refiere a una pregunta para examinar si el otro sabe o no. Se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a una pregunta para evaluar. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, sobre esa base... No se ve nada. ¿No se ve nada? Es lo que te mandé recién una foto de lo que se ve, cómo se ve tu pantalla, Martín. Se ve todo con un cuadrado negro delante. Ahora te quedó en un costado. Ahora dejaste de compartir para solucionarlo. A ver, espérenme un segundo, Fíjate que cuando compartas la pantalla en Zoom no tengas ninguna ventana emergente, ya sea de chat o de participantes, abierta. ¿Vos decís que es un problema del Zoom? Sí, anteriormente también pasó lo mismo y era por eso, porque... Ahí se ve. Hay una opción, ahí se ve. Ahí lo minimizaste, ahí lo tapaste de nuevo. Claro, ahí... Qué raro, ¿eh? Es un parche negro que te tapa la mitad de la pantalla. Ahí lo estás corriendo. Eso, no sé qué es eso que estás corriendo, pero... El tema es cómo comparte. Si él comparte la visión de su pantalla o comparte la ventana, eso es lo que hace que cambie si se ven cosas adicionales en la pantalla. Ahí está. Bueno, desde esta lógica presentamos una perspectiva que tiene que ver con la clasificación de las actividades según el nivel de independencia que tengan los alumnos, por supuesto, y está basado en un autor que se llamaba Herrón. No nos vamos a pegar demasiado a lo que decía Herrón en su teoría, pero lo que podemos plantear es lo siguiente. De acuerdo a los niveles de independencia que tenga la actividad que nosotros estemos planteando, vamos a poder estar más cerca de lo que llamamos ejercicio a de lo que intentamos llamar problema, ¿sí? Entonces, ustedes ahí podrán ver que a la izquierda aparece el nivel. Las actividades de nivel 0 son aquellas en las cuales los estudiantes tienen una baja independencia y tanto el problema como el desarrollo como la respuesta están planteadas de antemano. Caso típico, las actividades de laboratorio donde las estudiantes no tienen que hacer nada más que mirar y registrar cosas, ¿sí? Por ejemplo, si tengo que mirar un preparado al microscopio y registrar qué es lo que estoy viendo. Por ejemplo, las actividades típicas de mostración, en una época se había puesto de moda, las actividades típicas de mostración de reacciones químicas, ¿sí? La típica que el profesor, la profesora muestran alguna reacción química, nadie toca, nadie hace nada, los estudiantes observan y luego relatan aquello que observaron. En un nivel 1 podemos tener algo que es más parecido a un ejercicio en general, que lo que tiene es que el problema y el desarrollo están planteados por el docente o por el libro, mientras que la respuesta se le pide a los estudiantes. Y esto en general es lo que denominamos un ejercicio típico. Ustedes revisen ejercicios que hayan visto, por ejemplo, en las materias del CBC, de alguna manera, y son las típicas actividades de nivel 1, donde lo que tiene que abordar el estudiante, la estudiante, lo único que es cómo llegar
a esa respuesta a partir de un enunciado que en el mejor de los casos puede tener la apariencia de un problema, puede tener la estética de un problema, puede tener algunos elementos que parece que fueran un problema, pero el nivel de independencia de los estudiantes es muy bajo, porque en definitiva lo que está pidiendo es una respuesta unívoca. ¿Sí? En el nivel 2 ya nos acercamos a algo que es más parecido a un problema y que es algo que... ¿Puedo interrumpirte un segundo? Por supuesto. Yo obviamente entiendo esto, estoy completamente de acuerdo, no voy a negarlo, pero ponele, vos pusiste el caso del CBC. También habría que tener en consideración, no estoy avalando el CBC tampoco, ¿no? Pero habría que tener en consideración el hecho de los números y la cantidad de profesores que hay y de las formas de evaluar. Perdón, no es una crítica al CBC, yo soy docente del CBC, para que sepan. No, yo, a ver, a lo que voy es hasta dónde se puede permitir, dado las limitaciones que tiene el sistema educativo. No es una crítica del CBC, ni tampoco es una crítica de los ejercicios per se. Es decir, ¿se pueden usar ejercicios en actividades educativas, en actividades de enseñanza? No tengo ninguna duda que sí. O sea, no hago un juicio de valor sobre el uso de ejercicios o sobre el uso de problemas. Simplemente, lo que presentamos en esta clase es que cuando queremos trabajar problemas, lo que tenemos que hacer es trabajar con un problema. Sí, igual lo mío sí es una crítica en parte al CBC por haberlo sufrido, digo, no hubo reflexión y comprensión en un montón de cosas, podía resolver problemas de química y nunca la entendí. Sí. O sea, básicamente. Pero sí, a lo que voy es que hoy, como estudiante del profesorado, lo que veo es que, bueno, hay una limitación y que muchas veces esa limitación hace que no se pueda aplicar esto, o sea, de qué forma, quizás estaría bueno pensar también de qué forma en esos ámbitos o con esas limitaciones uno podría tratar de acercarse más a una reflexión o a una comprensión hacia los alumnos. Miren, ¿no? Es más bien una reflexión. Miren, todas las herramientas que nosotros vamos a trabajar durante el curso son herramientas que a ustedes les van a permitir tener una mirada reflexiva sobre la actividad docente que ustedes desarrollen. En el nivel educativo, en la institución y en las condiciones que ustedes tengan que hacerlo. Es decir, nosotros consideramos, y esto hay un acuerdo, digamos, entre todos los que formamos parte de esta materia, en que los docentes somos y son profesionales. No son técnicos que repiten recetas. Esto quiere decir que a la hora de ir a implementar sus actividades de enseñanza, los docentes tendrán que evaluar con qué poblaciones trabajan, en qué instituciones trabajan, con qué materiales cuentan y con qué recursos cuentan. Y a partir de allí, diseñar sus actividades de enseñanza. Por eso, ustedes se van a encontrar con que durante la cursada nosotros no damos recetas. Fíjense que yo hasta ahora no di ninguna receta de cómo se arma un problema. Simplemente lo que estoy diciendo es que no es un problema. Porque de alguna manera lo que intentamos es que haya una mirada reflexiva sobre esas actividades. Es decir, nosotros a priori no podemos decir, y no lo hacemos, no decimos qué está bien y qué está mal sobre las distintas instituciones y sobre las distintas actividades de enseñanza. Entonces, seguramente se puede hacer un análisis crítico sobre la enseñanza universitaria, seguramente. Eso requiere que haya una reflexión didáctica y que haya una reflexión desde las didácticas específicas sobre cómo se da clase en esas condiciones. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo estoy de acuerdo con vos en que se puede hacer un montón de críticas sobre el CBC, pero a priori nosotros nos abstenemos. Y en todo caso, sería un ejercicio muy interesante para hacer con las y los docentes y las y los coordinadores y coordinadoras que están dando clase en el CBC. Pero a priori lo que yo estoy presentando acá es, si ustedes quieren utilizar como herramientas resolución de problemas en las clases de ciencia, bueno, primero lo que hay que detectar es que no es un problema. No sé si alguien quiere agregar algo más. Solo quiero hacer un comentario en relación a lo que plantea Agustina, porque en realidad es algo que ha salido muchas veces en otras cursadas. Lo que quiero decir es que, de alguna manera, para responder eso hay que pensar cuáles son las finalidades.
Martín hace un rato hablaba de la vinculación entre los objetivos para hacer problemas y las finalidades. Bueno, en tal caso, para poder hacer un análisis de eso, lo que hay que pensar es cuáles son las verdaderas finalidades del CBC. Y cuando uno mira qué se le pide, qué se le demanda a los estudiantes que llegan al CBC, muchas veces esos no son saberes que le corresponde al nivel medio. Entonces, lo que sucede es que la universidad demanda a los estudiantes algo que debería ser objeto de enseñanza de la propia universidad. Entonces, si uno lo mira desde esa perspectiva, muchas veces la finalidad del CBC es la selección de estudiantes. Desde esa perspectiva, una de las hipótesis posibles es que, bueno, la verdad es que en ese contexto lo más interesante es pensar en hacer ejercicios repetitivos que de alguna manera puedan dejar afuera una cantidad de gente que por ahí no domina esa competencia. Nosotros no podemos ser tan ingenuos de pensar que todos los que aprobaron el CBC saben resolver problemas. Lo que se aprendieron es el algoritmo. Entonces, bueno, porque no quería clausurarlo, ¿no? Entonces eso. Bien. Continúo y acelero un poquito, así no nos vamos muy tarde hoy. Estamos en el nivel 2. En el nivel 2 se supone que el docente es el que propone y plantea el problema, lo delimita, y son los estudiantes los que planifican el trabajo para dar respuesta a ese problema planteado. Entonces recae sobre el estudiante, sobre los estudiantes, sobre las estudiantes, la necesidad de implementar o de trabajar con habilidades tales como formular hipótesis, identificar variables, reconocer qué es un dato y qué no, contrastar esas hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, en un brote de dengue, ¿cuáles serían las condiciones que determinan que aumente la población de mosquitos? Un ejemplo podría ser, por ejemplo, a partir de una mezcla conocida de sustancias químicas, plantear cómo pueden separarse mediante métodos físicos y químicos no destructivos. ¿Sí? Fíjense que, y antes que me digan por qué eso sería un problema y por qué no, hago dos advertencias. Una, yo no estoy planteando cómo debería ser presentada la actividad de problema. Es decir, les estoy planteando simplemente de forma muy resumida cuál sería el problema. Y segundo, tengan en cuenta esto que dije hace 5 minutos, los problemas y todas las actividades que veamos nosotros acá desde un punto de vista crítico son contexto dependientes. Es decir, este problema del dengue será un problema para ciertos estudiantes de cierto ciclo, de cierta edad, con ciertos conocimientos, con ciertos prerequisitos. Para otros estudiantes estará muy por encima y no será un problema. Y para otros estudiantes estará muy por debajo y tampoco será un problema porque será trivial. En el tercer nivel de independencia lo que nos encontramos es que acá tanto el problema como el desarrollo como la respuesta corre por cuenta de los estudiantes. Uno podría plantear como ejemplo, mejor dicho, acá lo que se demanda es que el propio estudiante, leyendo el contexto, leyendo, digamos, la narrativa que se le presenta, la situación que se le presenta, puede evaluar cuál es la problemática. Entonces, un ejemplo podría ser cómo, por ejemplo, en la Edad Media, que la humanidad sufrió una de las epidemias más graves de la historia, la peste negra, cómo se podría explicar la aparición repentina de esa enfermedad en Europa. O alguien podría plantear, por ejemplo, cómo un sujeto o sujeta durante un ayuno de 24 horas, en donde el metabolismo celular y la regulación metabólica se ven completamente modificados, ¿cómo podrías explicar cómo se ven modificados y cómo se modificarían nuevamente si ese sujeto vuelve a ingerir alimentos? Podríamos decir que entre el nivel 2 y el nivel 3 hay unas ciertas diferencias muy sutiles que no nos vamos a preocupar por discernir, y ya hacer actividades de nivel de independencia 2 o 3 es bastante aceptable para lo que nosotros consideramos un problema.
Les presento algunos ejemplos rápidos. Este que llamamos leones infanticidas. Cuando un león macho desplaza a otro tras una sangrienta lucha al macho dominante de una manada, se convierte en el nuevo macho dominante. Tras ese logro, suele matar a todas las crías del grupo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál podría ser la solución? ¿Cuál sería el problema aquí? ¿Sí? Otro ejemplo. El asesino invisible se lo suele asociar a las muertes por monóxido de carbono. Está tomada una noticia que dice que creen que falló una estufa en Junín. Una dirigente agropecuaria y su marido y su padre murieron por inhalar monóxido de carbono. Esto le pasó también a la familia de un senador, que ahora no me sale el nombre, Naidenov, cuya familia murió por una intoxicación por monóxido de carbono. Entonces uno podría plantear, a partir de esta noticia, cómo se produjo la muerte de estas 3 personas, cuál es el mecanismo por el cual se genera monóxido de carbono, cómo se produce la intoxicación por el monóxido de carbono, y a partir de algo que menciona el texto, que es que había una estufa al máximo con una conexión clandestina de gas, uno podría plantearse por qué este es el causante de las muertes, cómo se podría explicar. Por último, un ejemplo que tomamos de un librito, de un pequeño relato escrito por Agustín Aduriz Bravo, director del CEFIEC y profesor de los profesorados, que se llama El guiso fantasmagórico. Se las hago corta. Un tipo que vivía en una pensión de estudiantes y sospechaba que todos los días tenía que comer algo que era reciclado por la dueña de la pensión del día anterior. Es decir, comían todos los días sobras de algo que habían comido el día anterior, más algo, un agregado. Entonces el tipo lo que hace es agregarle un marcador radioactivo para poder ir siguiendo lo que van comiendo los sucesivos días. Entonces uno podría plantearse en este punto una serie de preguntas, que son las que planteo acá, que no las voy a leer, acerca de cómo funcionarían esos marcadores radioactivos y, cuál es el fundamento detrás de eso. ¿Cómo podríamos definir un problema? Que hasta ahora lo vine esquivando y, como verán, tampoco seré muy incisivo. Primero tiene que haber una cuestión a resolver. Una situación que... Perdón que te interrumpa, pero el del guiso fantasmagórico es un científico muy conocido. Sí, por supuesto. Lo dice acá, o lo dice en el propio... Era muy pobre y terminó ganando el Nobel o algo así por esto. Un premio ganó, no me acuerdo cuál era. Hebsey o algo así, ¿no era? Acá lo dice, se llama de Hebsey. Ese. Sí, búsquenlo. Más adelante ahora les voy a pasar el link. Si puedo manejar el Zoom y que no se me vaya todo. ¿Cómo podríamos definir un problema? Tiene que haber una situación a resolver. Es una situación que provoca en quien la enfrenta una conducta, que es la resolución del problema, tendiente a encontrar la solución, un resultado. Y de este modo reducir la tensión que se genera por la incertidumbre generada por la situación inicial. Es decir, uno podría redefinir todo esto como tiene que haber una motivación. Tiene que haber una motivación y tiene que ser una motivación extrínseca. Aquella que lo lea tiene que tener ganas de poder resolver el problema. No tiene que tener una estrategia inmediata de resolución. Si tiene una estrategia inmediata de resolución, esa motivación dura nada. Entonces, se enfrenta a un problema cuando existen diferencias entre una situación inicial y aquella que uno se propone llegar. Y no hay un camino directo, sencillo, trivial, obvio, que permita pasar de la primera a la segunda. Si no, repito, esta motivación se deshace rápidamente. Bueno, como venía diciendo, tiene que haber una motivación por la resolución. Se trata de una situación en la que un sujeto quiere o necesita resolver, para lo cual no tiene que haber un camino rápido y directo que lo lleve a la solución. Tengan en cuenta también que si el camino es muy engorroso, está lleno de obstáculos, está muy lejos de lo que un sujeto puede abordar, tampoco va a haber motivación. Esa motivación se va a caer. Tienen que estar contextualizados. ¿Qué quiere decir que tienen que estar contextualizados? Tienen que estar situados. Es necesario presentar una situación en un escenario de mayor o menor complejidad, pero tiene que ser algo que ocurre en un contexto. No puede ser solo
aquello que se refiere al modelo científico. Tiene que ocurrir en un lugar, tiene que ocurrir en una situación. Tiene que... Daniela quiere preguntar algo. No sé si la ves, Martín. ¿Qué cosa? Daniela quiere preguntar algo, está con la mano levantada hace rato, no sé si la ves. Decime, Daniela, no veo a nadie. No, igual estaba esperando que concluyas como para consultar, no es una duda, sino si, por ejemplo, la consideración de un dilema podría tenerse en cuenta para estos ítems que estás diciendo. Bien, fíjense que yo les pongo cómo podríamos definir un problema y en realidad no estoy definiendo nada. Bueno, ¿con qué tiene que ver esto? Bueno, en parte la falta de precisión y la falta de especificidad en algún punto para referirnos a qué es un problema, parte de esto que les decía antes. No hay una guía. No existe una guía que dice que esto es un problema y que esto no. Así como tampoco hay una guía de problemas universales que sirven para cualquier contexto. ¿Qué quiere decir esto? Aquello que es un problema para una población de chicos y chicas de tercer grado de primaria, no será un problema para una población de chicos y chicas de quinto año de la secundaria y no será un problema para chicos y chicas de la universidad. Con esto que Daniela dice un dilema, bueno, habría que ver cómo plantearlo. Tranquilamente puede ser un problema, pero dependerá también de la población. Ustedes piensen que para un universitario un problema puede ser algo muy distinto a lo que es para un estudiante de secundaria. Un universitario trabaja con modelos científicos eruditos, entonces los problemas son los problemas del mundo de los modelos científicos eruditos. Los alumnos de escuela media y los de primaria no. Entonces, esta vaguedad en la definición es intencional en algún punto. ¿Qué ventaja podría tener trabajar con problemas? Bueno, en algún punto proponen tareas más abiertas y que permiten trabajar en base a la reflexión y a la toma de decisiones fundamentadas. Como adelanté al principio, son tareas que permiten un control progresivo por parte de los estudiantes. Son ellos, son ellas los que tienen que ponerse a trabajar y decidir sobre el problema. Hay una disminución del control externo. Requiere, por parte de los estudiantes, analizar objetivos, planificar estrategias e hipótesis y el mejor dispositivo para alcanzarlo. Este objetivo, estrategias e hipótesis no es el del método científico. En definitiva, lo que requiere es una actividad parecida a la que hicieron ustedes al principio. Que ustedes diseñen estrategias para poder abordar esas situaciones. Permite actividades de metacognición, es decir, cómo pude resolver ese problema, a qué habilidades cognitivas tuve que recurrir, a qué conceptos tuve que recurrir y cuáles deseché. ¿Cuál fue la estrategia? Y permiten trabajar una noción más realista de la ciencia y del trabajo que hacen los y las científicas. O sea, permite trabajar aspectos de naturaleza de la ciencia. Por último, favorece una mirada crítica un poco más fundamentada. Esto quiere decir, favorece una mirada crítica cuando nosotros queremos opinar sobre o planteamos discusiones sobre problemas sociocientíficos, de la índole que se les ocurra. Bueno, ustedes se van a encontrar con que hay miradas críticas que son infundadas, no tienen fundamentos. Bueno, trabajar con problemas durante la enseñanza promueve esta mirada crítica, con fundamentos basados en modelos de ciencia escolar. Voy a acelerar. ¿Qué requiero yo? ¿Qué requieren los estudiantes? ¿Cuál es la estrategia para resolver un problema? Primero, comprender el problema. Analizar qué se pide, identificar qué datos son relevantes y cuáles no. ¿Qué tiene que ver lo de los sombreros? ¿Qué tiene que ver lo de la lluvia? ¿Por qué son portugueses? ¿Por qué uno está mojado? Reconocer el marco teórico de referencia. ¿Qué de todo aquello que yo tengo en mi sistema cognitivo requiero para resolver este problema? ¿Es un problema de qué área, de qué disciplina? ¿Qué modelo de ciencia escolar? ¿Qué competencia? ¿A qué competencia, qué habilidad tengo que recurrir yo para resolver esto? Tener un plan. Y esto lo diferencia con los algoritmos, que es que yo tengo que plantear alguna hipótesis de resolución, tengo que seleccionar las estrategias que se requieran para abordar esta hipótesis, tengo que ordenarla y tengo que someterla a prueba. Tengo que resolver y pensar sobre la estrategia elegida. El problema no se agota con el resultado, sino que el resultado es una
instancia de reflexión. Y yo el resultado lo puedo evaluar comparando con otros casos y con el marco teórico. Por último, puedo plantear una etapa explícita metacognitiva. ¿Qué hice? ¿Con qué resultado? ¿Podría mejorarlo? ¿Podría cambiarlo? ¿Cómo? Para finalizar, ¿de dónde podemos sacar problemas? Tengan en cuenta, de vuelta, que esto no es una guía de cómo diseñar problemas, sino de dónde pueden sacar ideas. Los problemas los van a tener que diseñar ustedes. Bueno, primero las noticias. Uno puede encontrar un montón de noticias que son el contexto para trabajar modelos de ciencia escolar, competencias científicas. De discursos pseudocientíficos. Ahí lo tenemos a la izquierda, a Iorio y al Coco Basile, que creen que la Tierra es plana. Lo tenemos a Trump. Esa foto de Trump, según leí la noticia, es de un día que fue a una fábrica de tapabocas y de hisopos, y el tipo fue sin tapabocas y sin hisopos, entonces tuvieron que tirar toda la producción de ese día. Bueno, discursos pseudocientíficos como el creacionismo, como los antivacunas, pero con atención. ¿Qué quiere decir con atención? Tienen que ser discursos científicos que estén instalados. De otra forma, nosotros vamos a estar instalando un discurso pseudocientífico y no queremos hacer eso en el aula. ¿Se entiende? A partir de casos de historia de la ciencia. Allí arriba a la izquierda está el caso de la gripe española. A su derecha, bueno, podemos ver una representación gráfica de la idea geocentrista. A la derecha está es la portada del libro biográfico de Semmelweis, escrito por el señor Luis Ferdinand Céline. No les voy a contar la historia de Semmelweis porque es un poco tarde ya, pero se las recomiendo. Y abajo pueden encontrar un par de soldados y un caballo con máscaras por el uso de armas químicas, o a la izquierda una cajita de talidomida, un remedio que se usó en la década del 60 en Europa, que causó una cantidad de enfermedades congénitas. Bueno, son casos típicos de historia de la ciencia o sobre problemas sociocientíficos. Arriba tienen Chernobyl, a la derecha tienen una fumigación, abajo tienen unos recipientes de Roundup, de glifosato, y abajo tienen, bueno, un reclamo en contra de la megaminería a cielo abierto. ¿Sí? ¿Dónde más se pueden encontrar ideas para armar problemas? Bueno, en libros de divulgación científica, como son este que presenté de Agustín, el del guiso fantasmagórico, de Andrea, Educación para la Salud, un libro muy lindo, que me lo agarró un día de lluvia y lo tengo hecho pelota, así que cuando nos veamos, Andrea, necesito otro ejemplar. Y escrito, o compilado, mejor dicho, por Lilia Galagowski, son algunos casos de libros que presentan contextos, narrativas, historias más relacionadas quizás con el plano de la divulgación. En todos los casos, tengan en cuenta, para recapitular y terminar, que es necesario siempre definir los objetivos que perseguimos detrás de los problemas, definir en qué tipo de actividades va a ser utilizado ese problema, transformar el problema según los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes en esos libros, en las noticias, en las controversias sociocientíficas o en los relatos de historia de la ciencia, van a encontrar ideas de problemas, no problemas. Ojo, aquello que para ustedes es un problema, quizás para los estudiantes, probablemente para los estudiantes no lo sea. Entonces ustedes tendrán que transformar ese relato en un problema. Definir precisamente qué habilidades, competencias y modelos científicos se tienen que poner en juego para resolver esos problemas según los objetivos que ustedes persigan. Bueno, yo paro acá. No sé si me quieren hacer alguna pregunta y por el horario quizás